Buenos días. Antes de nada voy a dar las gracias a los organizadores pues por haberme invitado a estos encuentros que celebran el centenario del nacimiento de Gustavo Bueno. Y el tema que vamos a tratar pues nos sitúa ante una cuestión de tipo proemial que tiene que ver pues, con la tarea que cabe esperar de la filosofía a una escala práctica, a una escala de lo que es el mundo práctico. Y claro, como lo vamos a plantear desde las coordenadas del materialismo filosófico, pues este dialelo del que partimos nos obliga a precisar tres términos que se incluyen en el título, puesto que ninguno de los tres términos son unívocos. Me estoy refiriendo al término filosofía, al término función y al término actualidad. En primer lugar, cuando hablamos de filosofía, así en singular, inmediatamente tenemos que reconocer que estamos ante algo indeterminado, ante algo totalmente impreciso, puesto que, como saben, no hay una filosofía, sino que hay muchas, hay filosofías diversas y enfrentadas entre sí. Podemos hablar de una filosofía epicúrea y podemos hablar de una filosofía estoica. Hay filosofías idealistas y hay filosofías materialistas. Por tanto, cuando nos referimos a la función de la filosofía, tenemos también que suponer que hay múltiples funciones. Y respecto a función actual, tenemos aquí que precisar ¿qué entendemos por actualidad? Porque el término actual, con él, cuando lo usamos, pues no me estoy refiriendo ni a la hora, ni me estoy refiriendo al hoy, sino que el actual, que aquí estoy empleando, lo vamos a definir aquí como el que corresponde, lo vamos a concebir, lo entendemos como una categoría histórico-cultural, como una categoría de un presente que lo definiremos aquí como el que corresponde a nuestra sociedad globalizada, que a muy grandes rasgos la podríamos caracterizar por unas nematologías, como puede ser el fundamentalismo democrático en los contenidos del fundamentalismo democrático, contenidos, pues, por ejemplo, como los actuales humanismo, armonismo, la tolerancia, el pacifismo, el ecologismo, esa exaltación de la cultura como idea sublime, el laicismo, el auge de los nacionalismos secesionistas frente al Estado, todos estos contenidos que caracterizan ese fundamentalismo democrático. Pero, además, nuestra sociedad globalizada actual también se caracteriza por el rasgo del fundamentalismo científico. Y otro rasgo que nos caracteriza pues, es el individualismo subjetivista, cada vez más en alza. Bueno, pues dicho esto, la función que suponemos en el título vendría a ser una función común a las diversas filosofías y una función entendida no solo en relación a esas filosofías, sino también en las relaciones que esas filosofías mantienen con otras instituciones contemporáneas del mismo presente en marcha, instituciones que pueden ser políticas, artísticas, religiosas, ideológicas, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces para organizar, ¿qué es eso que tienen en común las distintas filosofías en relación a ese todo complejo de nuestro presente? Pues es necesario que dispongamos de unas coordenadas que nos permitan ir abordando el asunto pues con un mínimo orden. Las coordenadas filosóficas que aquí se pueden adoptar, por supuesto, son muchas, son múltiples. Sin embargo, de todas estas coordenadas sí que responden a dos grandes grupos. En primer lugar, unas coordenadas genéricas, unas coordenadas externas que definirían
a la función actual de la filosofía por analogía con otras funciones que también se le atribuyen a otras instituciones que no son específicamente filosóficas, que pueden ser científicas, tecnológicas, artísticas o lo que sea. Y por otro lado, de todas esas coordenadas que se pueden adoptar, la otra familia o el otro grupo serían coordenadas específicas, coordenadas internas, que van a definir a la función actual a partir de las características especiales, internas, ya de un determinado tipo de filosofía, que en nuestro caso será, por supuesto, la del materialismo filosófico. Bueno, pues entonces vamos a empezar a ver cómo podemos organizar estas funciones que decimos que son externas. Por analogía con otras funciones culturales, las funciones genéricas que se le suelen atribuir a la filosofía suelen venir asociadas con una serie de ideas que suelen estar expresadas con los verbos saber o conocer, con el verbo hacer, con el verbo educar y con el verbo criticar. Lo que vamos a hacer es tomar estos verbos como referencia que nos permitan ir organizando la disparidad de sentidos del término filosofía. Un primer sentido de filosofía sería el que viene asociado a la idea de saber, a la idea de conocer, pues en el sentido metafísico que se apoya en la propia etimología de filosofía como amor al saber. La función de la filosofía, desde esta perspectiva, sería alcanzar un conocimiento absoluto de la realidad, función que también se le atribuye a las ciencias, por ejemplo, en esos proyectos que entienden a la física como ciencia que conduce al conocimiento absoluto del universo. Nos lo recordaba ayer Carlos Madrid. Y también, vinculada al saber, encontramos esa otra concepción de la filosofía como visión general del mundo, esa filosofía como Weltanschauung, esa filosofía como cosmovisión. En segundo lugar, tendríamos la idea de hacer, caracterizando a quienes dan a la filosofía unas funciones prácticas, que en el sentido del hacer, como agere, estarían orientadas principalmente pues hacia las acciones éticas, hacia las acciones morales, hacia las acciones políticas, mientras que ese hacer como facere sería la función que entiende a la filosofía como transformadora de la realidad, en el sentido de la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach, cuando decía que los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Un tercer género, una tercera función genérica es la que pone a la filosofía en un contexto asociado con el verbo educar. Y aquí tenemos que tener en cuenta la doble etimología del verbo educar, del educare latino, que está emparentado con el verbo duco, de ducere, guiar, conducir, pero que también está emparentada con el verbo educo, de educere, extraer, sacar fuera. Y este sentido de extraer, sacar fuera, nos remite inmediatamente a la mayéutica socrática, donde la función de la filosofía sería alumbrar las ideas. En cuanto a la educación, entendida como duco, como guía, la función de la filosofía tiene al menos dos modalidades. En primer lugar, encontramos esa función de la filosofía dirigida a la educación de los ciudadanos, lo que en la tradición griega se denominó la paideia, que después, con Cicerón y con Varrón,
conforman el ideal de la humanitas. La función educativa de la filosofía, en este sentido, pues sería conseguir una sabiduría para la vida, conseguir una educación que hiciese posible la formación integral humana. Y luego, en segundo lugar, tenemos esta otra tradición filosófica de la filosofía como guía ética, con una función de medicina del alma. Es lo que Epicuro pues entendió como terapia contra las enfermedades causadas por las pasiones. Una degeneración de esta antigua filosofía del alma la podemos encontrar hoy en todas estas técnicas, en todos estos libros de autoayuda que nos prometen la felicidad, esas funciones como logoterapia que se le atribuyen hoy a la filosofía, que tanto abundan. Y al cuarto tipo de funciones genéricas pertenecen, pues, quienes definen a la función de la filosofía a través de la crítica. La filosofía se identifica como un saber crítico con unas funciones erísticas. La tradición crítica de la filosofía la tradición crítica de la filosofía por antonomasia, pues es la llamada filosofía crítica o filosofía trascendental, que se entiende esta crítica en sentido epistemológico, pues como aquella indagación sobre las posibilidades y sobre los límites del conocimiento. El ensayo sobre el entendimiento humano de Locke inicia esta tradición, que es continuada por Hume y que tiene en las tres críticas de Kant el mayor exponente. Por cierto, se cumple ahora también el 300 aniversario del nacimiento de Kant. En la historia de la filosofía moderna hay toda una tradición que incluye el término crítica en el título de sus obras más características o más representativas. Por ejemplo, el ensayo de una crítica de toda revelación de Fichte, La Sagrada Familia, o Crítica de la crítica crítica de Marx y Engels, la famosa Contribución a la crítica de la economía política de Marx, la Crítica a la cultura y sociedad de Adorno, la Crítica a la razón instrumental de Horkheimer. Bien, pues fuera ya de este contexto de la filosofía crítica, volvemos a encontrar otra función crítica de la filosofía, otra mención a la función crítica de la filosofía, esta vez dentro del ámbito educativo. Y la encontramos en esos programas, en los programas de la ESO, en los programas del bachillerato, cuando se nos dice que es función de la materia el desarrollo de las actitudes críticas de los alumnos y las alumnas. Claro que esta crítica, entendida desde la actual pedagogía, es una crítica orientada a formar adolescentes en la autoestima de su ego individual. Nada tiene que ver con una crítica entendida en dotarlos de unos esquemas que les permitan unos instrumentos de análisis. Bueno, pues todas estas funciones asociadas a estos verbos, saber, hacer, educar, criticar, aunque los hemos referido a los distintos modos de entender la filosofía, decimos que entran dentro del bloque de estas funciones externas porque cada una de ellas también se puede atribuir a otras instituciones. El saber y el educar también son funciones de la ciencia. El hacer también es función de la política, es función de la técnica, es función de la tecnología. Y el criticar también es función de las ciencias humanas.
Entonces, a continuación, pues vamos a ver qué tipo de apreciaciones desde el materialismo filosófico, desde nuestras coordenadas, podríamos hacer a estos grupos de funciones que suelen ser atribuidas a la filosofía. Bueno, pues en primer lugar, y respecto a las posiciones metafísicas que ponen la función de la filosofía en el saber o en el conocimiento general, hay que decir que el término saber, así en abstracto, en términos genéricos o lisológicos, pues no nos dicen gran cosa, no nos dicen nada. Habría que precisar que cuando se habla de saber, que cuando se habla de conocer, inmediatamente tenemos que distinguir dos niveles. Un nivel conceptual que comprende los conceptos tecnológicos, los conceptos científicos, y luego otro nivel donde esos conceptos se pueden confrontar, se pueden comparar. Este segundo nivel es el que corresponde a las ideas, de cuyo análisis se ocupa la filosofía. Esas acepciones de filosofía que caen bajo la rúbrica del saber, pues coinciden todas ellas en presentarnos a la filosofía como un saber puro. Muchas veces se dice filosofía pura. La filosofía así entendida se entiende como un saber de primer grado, como un saber previo, como un saber sustantivo absoluto y, por tanto, exento del presente social, político, científico, tecnológico. Frente a esto, como saben, lo que defendemos dentro del materialismo filosófico, pues es una filosofía como saber de segundo grado, que trata pues con esas ideas que salen del comparar, que salen del confrontar. Por ejemplo, la idea de libertad, pues no es una idea previa, no es una idea absoluta, sino que es el resultado de confrontar diferentes conceptos de libertad que están tratados en campos tan diversos como pueden ser la política, el derecho, la sociología, la moral, la física, la estadística, la mecánica o la etología. Lo que aquí sostenemos es que el saber puro sencillamente no existe, que la filosofía es un saber cuya sustantividad se da en el curso de unos saberes previos que se están cruzando constantemente. Y de ahí se desprende que la filosofía necesariamente tenga que estar inmersa en un presente político, social, científico, tecnológico o artístico. ¿Qué le podemos decir a quienes caracterizan a la función de la filosofía por el hacer? Pues aquí hay que tener cuidado porque estas concepciones están sobreentendiendo un dualismo metafísico entre el hacer y el saber, o el saber y el hacer, presuponiendo que hay un saber teórico que es previo a un hacer práctico. Y claro, desde el materialismo filosófico, esta distinción entre el saber y el hacer, este dualismo, lo rechazamos. Porque saber y hacer son una es una cosa, están vistos en el mismo proceso, son conceptos conjugados. Como después veremos, la conexión que hay entre filosofía y hacer es precisamente el deshacer, es precisamente el triturar. Adelantándome a lo que voy a exponer más tarde, diré ahora que la función actual de la filosofía sería deshacer muchos
saberes, que están ligados a otra serie de haceres. Quiero con ello decir que la función actual de la filosofía es, por ejemplo, deshacer mitos contemporáneos, deshacer ideologías que están fundadas en ideas que cuando las analizas ves que son realmente delirantes, esta serie de cosas. Bueno, vamos a ver qué tipo de apreciaciones podríamos hacer con a estas otras concepciones de la filosofía que están asociadas al educar. Esa función de la filosofía que antes hemos identificado con la mayéutica, nosotros la podemos reinterpretar desde la distinción que antes hemos hecho entre conceptos e ideas. Porque resulta que los conceptos y las ideas vienen juntos, vienen mezclados y necesitan de un arte que los dé a luz. Y este arte es precisamente la filosofía. La función de la filosofía es separar, con los métodos precisos, las ideas de los conceptos. Y sobre esas funciones edificantes, formativas, curativas, que se le atribuyen a la filosofía, bien, reconocemos que sí, que las cumple, pero de inmediato tenemos que advertir que estas funciones de medicina del alma no las entendemos ni como autoayuda psicológica, ni como consejos morales, ni tampoco como estrategias que vengan a adular a quien las necesite. Porque si la filosofía realmente puede ser medicina del alma, si realmente puede cumplir esa función, lo será solamente a través de un sistema de ideas, a través de los métodos, de unos métodos ligados a la argumentación, de los métodos que la filosofía emplea, de esos métodos que antes, en la conferencia anterior, se ha hablado de ellos. Y en este sentido, la paideia, nosotros la entendemos como una educación filosófico general, que pueda aportar al individuo pues, unos esquemas que le permitan pensar con claridad y distinción, muy alejados a la pedagogía actual. Se trataría de dotar al alumnado de unos métodos que por lo menos le permitan distinguir lo contrario de lo contradictorio. Bien, vamos a ver ahora qué podemos decir sobre las posturas de la filosofía que sostienen que su función genérica es la del criticar. Bueno, aquí hay que precisar que la filosofía crítica, dicha así sin más, pues es totalmente redundante, porque la filosofía estricta nace como crítica de las religiones secundarias. Recordemos cómo la filosofía nace como asebella, nace como impiedad. Entonces tenemos que precisar qué es lo que se entiende, qué entendemos nosotros por crítica. Pues glosando también cosas que se dijeron en la conferencia anterior, desde el materialismo filosófico entendemos la crítica en un sentido nosiológico como el modi sciendi, que corresponde a la clasificación. La crítica consistiría en una operación de clasificar, de comparar, de discriminar, de distinguir. Y esto nos pone pues, en la misma línea etimológica de la palabra crítica. Recordemos que el término griego kritikos
significa capaz de discernir y proviene del verbo krinein, separar, decidir, juzgar, a su vez emparentado con el latín kerno, separar, discernir. La crítica como operación nosiológica la entendemos como clasificación, como filtro, como criba, que separa una cosa de otra, y en este sentido la crítica pues no la inicia Kant, como tanto se dice y tanto se repite, sino que ya la encontramos en autores anteriores a Kant. La encontramos en autores españoles como Baltasar Gracián, en el Criticón, la encontramos en el Padre Feijóo, en el Teatro Crítico Universal, la volvemos a encontrar después en Balmes, en el Criterio. La crítica filosófica, entendida como este procedimiento de clasificación, pues tiene que contener siempre unos determinados criterios que tiene que ser posible confrontarlos con criterios opuestos. Es lo que se hace posible mediante los métodos de tablas de clasificación de teorías, lo que nosotros llamamos una teoría de teorías. Esa paideia filosófica a la que antes me he referido, pues consistiría en ejercitar este tipo de métodos. Por ejemplo, en ejercitarse en el método dialéctico de la división dicotómica, ese método que transitó magistralmente Platón en el Sofista. Cuando antes nos hemos referido a esa función del materialismo filosófico como deshacer, pues este método de deshacer es justamente el ejercicio de la crítica como clasificación. Un ejemplo magnífico de cómo se hacen estas cosas lo tenemos en lo que el propio Bueno hace con el principio de felicidad, cuando va deslindando el plano de los fenómenos felicitarios, del de los conceptos, del de las teorías y del de las doctrinas acerca de la felicidad. Solo una vez que hace esto es cuando ya está en condiciones de clasificar los diferentes modelos de felicidad y de ofrecer unas tipologías de teorías de la felicidad. Estos minuciosos procedimientos de reclasificación son los que después ya ponen al descubierto los componentes ideológicos, los componentes míticos que están envueltos en la idea de felicidad. Entonces, la crítica, cuando se dice vamos a hacer una crítica del mito de la felicidad, la crítica pues no consiste en retirar unas cosas para dejar ver con una verdad que estuviese oculta. Eso sería un procedimiento puramente metafísico. El deshacer consiste en que previamente hay que asumir todos estos trámites metodológicos, que son análisis muy finos, que hay que ir estudiando con lápiz y papel, tal y como hace Bueno, pues en el mito de la felicidad, pero también lo hace en el mito de la izquierda y también lo hace en todas sus obras, porque su método consiste en esto. Y de acuerdo con la idea que esté tratando, incorporará una metodología o incorporará otra. Tampoco hay un método, no hay una receta, no hay una receta general para ponerse a hacer estos análisis de las ideas, aunque sí que hay un camino, efectivamente. Esto es lo que además hace muy difícil cuando tenemos que analizar nosotros una idea, pues a ver qué elegimos, a ver qué estrategia elegimos. Bien, pues una vez vistas estas funciones externas de la filosofía, vamos a empezar a responder cuáles serían
las funciones internas. Y como quiera que desde el materialismo filosófico consideramos a la filosofía, como he dicho antes, como un saber que se hace en el proceso mismo del desarrollo de otros saberes técnicos, artísticos, políticos, científicos o empresariales, pues la función interna que cabe atribuir a la filosofía tiene que contemplar la relación con ese conjunto de saberes, que este conjunto de saberes, bueno, pues para poder hablar de ellos, los podemos clasificar atendiendo a los tres ejes del espacio antropológico, al eje circular lo ponemos en correspondencia con los saberes políticos, al eje radial lo ponemos en correspondencia con los saberes científicos y al eje angular lo ponemos en correspondencia con los saberes religiosos. Y entonces resulta que la función interna de la filosofía crítica, esa función que hemos caracterizado por el clasificar, analizar, dividir, deshacer, pues vendría ahora determinada por el papel característico que le corresponde con cada uno de estos tres grandes grupos de saberes. Respecto a los saberes políticos, bueno, pues respecto a los saberes políticos, la función actual de la filosofía consiste en desenmascarar pues, todos esos contenidos ideológicos que están disueltos en nuestra sociedad, que los encontramos en forma de tópicos, que están dando unas definiciones puramente lisológicas de ideas tan complejas como puede ser la felicidad, la democracia, la igualdad, la sostenibilidad. Bien, todo este tipo de ideas disueltas en el contexto social, pues esto es lo que conforman las filosofías mundanas, las filosofías adjetivas, que desde nuestras coordenadas son falsa filosofía. Y en este sentido, pues es muy importante no confundir la filosofía crítica del materialismo filosófico, que es académica, y es académica en el sentido de que trabaja con unos instrumentos de análisis racionales, del tipo de los que Platón utilizó en su academia, del tipo de esos análisis que transita Platón en el Sofista que decíamos antes, y entonces esta filosofía académica pues no la podemos confundir con esta otra filosofía mundana, con esta otra filosofía adjetiva, que es la que está expresada, que es la que está realizándose en las democracias de nuestro presente. Y digo esto porque ocurre que las instituciones democráticas han identificado la filosofía, cuando la disciplina de la filosofía la identifican con el tipo de filosofía ideológica realizada en la sociedad, con un tipo de filosofía mundana realizada, por ejemplo, en las leyes de igualdad o, por ejemplo, en la ley de memoria democrática. Por cierto, esta creencia extendida dentro de las instituciones democráticas, de que la filosofía está ya realizada por ellas, pues este quizás sea el motivo principal por el que en todos los gobiernos del PSOE se hayan recortado las horas de la materia filosofía de los planes de estudio, o se les haya cambiado de nombre asociándola a ciudadanía. No es que pensemos que los gobiernos socialistas pues abominen de la filosofía o que no les guste la filosofía, no es eso, sino que como ya la suponen incorporada en la práctica democrática, sencillamente se cree que no hace falta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues todo lo más, insistir en una educación en valores ético-cívicos, en valores que refuercen las virtudes democráticas pues necesarias para conseguir, por ejemplo, esos objetivos de desarrollo sostenibles contenidos en la Agenda 2030. Pues bien,
Frente a este tipo de filosofía mundana, la función de la filosofía crítica que el materialismo filosófico entiende, como hemos dicho, como filosofía académica de tradición platónica, es deshacer pues todo ese cúmulo de ideas asociadas a una serie de nebulosas que están entretejiendo hoy conceptos como el de tolerancia, ecologismo, humanismo, los derechos de los animales, la individualidad, todas estas cosas. Y lo que hay que hacer, con los pertinentes métodos sistemáticos, pues desenmascarar todas las confusiones en las que estas ideas están inmersas. Y en este sentido, recordamos que ha sido función principalísima del materialismo filosófico el análisis crítico que el propio Gustavo Bueno ha hecho de ideas políticas como las de Estado, nación, imperio, igualdad, libertad, fraternidad, identidad, tolerancia, derechos humanos, democracia, paz, guerra, globalización, sociedad política, sociedad civil, poder. Todas estas ideas han quedado analizadas por Gustavo Bueno. Sus análisis sirven para que otras personas de la escuela puedan proseguir pues analizando otras nematologías del presente. Y en relación a los saberes científicos, el principal compromiso del materialismo filosófico ha sido desde siempre disponer de un esquema global que diese cuenta de esas relaciones complejas entre la filosofía y las ciencias. La función actual de la filosofía es aquí principalmente discutir la propia noción de ciencia y discutir la noción de verdad científica, asuntos que, como muy bien saben, pues han quedado perfectamente establecidos en la teoría del cierre categorial. Desde esta teoría son funciones actuales de la filosofía triturar pues ideas, pues por ejemplo la de cosmos, la de universo, la de todo, la de naturaleza, la de bioética, la de inteligencia artificial que acaba de ser analizada por Carlos Madrid. Y no nos olvidemos, poner freno también hacia ese fundamentalismo de los científicos que quieren hacer de la ciencia el único patrón de racionalidad. Y en relación con los saberes religiosos, pues recordemos que las funciones de la filosofía han quedado reflejados en libros canónicos para el materialismo filosófico, como son el animal divino, como son las cuestiones coslivetales sobre Dios y la religión, como es la fe del ateo. La función de la filosofía respecto a estos saberes pues fue siempre desbloquear la esencia, la idea de la religión, de ideas espiritualistas, de ideas metafísicas, bien vengan pues del lado de la teología, bien sean doctrinas psicológicas, antropológicas o sociológicas. Frente a ellas, el materialismo filosófico ponen, como saben, el origen de la religión pues en algo positivo. Lo pone en los númenes identificados pues, con los animales del Paleolítico representados en las cuevas. La función actual de la filosofía respecto a este bloque de saberes angulares o religiosos, pues sería hoy deshacer todos los espiritualismos que están vigentes y disueltos en nuestra sociedad. Por ejemplo, los del actual ecologismo trascendental, tras el cual se esconde una idea cósmica de la religión como un sentimiento de reconciliación del hombre con la naturaleza o de reconciliación del hombre con el planeta. En definitiva, ya para terminar,
podríamos decir que la función actual de la filosofía en este todo complejo de los saberes de primer grado, lo podríamos definir, esta función se podría definir como orientada a la tarea de levantar un mapamundi de esos saberes. Saberes que no nos olvidemos, no son fijos, sino que son cambiantes. Se trataría de poder construir un mapamundi en el que esos saberes puedan ser clasificados, criticados, jerarquizados y sobre todo también limitados en sus pretensiones. Y en este sentido, el propio Bueno, en una entrevista hecha en uno de estos documentales sobre su vida, pues recuerdo que definió el papel de la filosofía como el mapamundi de la sociedad. Muchas gracias, Carmen. Pues vamos componiendo la mesa, por favor, Tomás, Marcelino y Carlos Madrid.